Hoy queremos hablar de su palabra. Dios está reedificando muros, está reedificando pilares en la iglesia, en sus hijos. Y el objetivo es tener bases sólidas, un fundamento sólido sobre el cual se pueda seguir construyendo. Hay una acción que el pueblo tiene que empezar a hacer. Hay algo que tenemos que empezar a hacer para ser nutridos. Dios tenía toda la intención de nutrir, de alimentar a su pueblo, pero también necesitaba que ellos se levantaran y que entendieran esta función o esta acción de ir por el maná. El maná los nutría, el maná los tenía fuertes. Pero no nos vamos a enfocar en todas las demás cosas porque son importantes. Sin embargo, hoy el enfoque es su palabra. Como su palabra estaba allí para ellos todos los días. El maná. Ya dije palabra, pero en realidad es maná. El maná estaba ahí para ellos todos los días. Sin embargo, hay algo hermoso que encontramos en su palabra. Y quiero que me acompañe entonces. Si tiene su Biblia por ahí, tome su Biblia. Si tiene su teléfono, pues encienda su teléfono. Y me acompaña a Juan, capítulo 6. Versículo 25. Leamos entonces Juan capítulo 6, a partir del versículo 25, y dice: y hallándole del otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y aquí empieza a hacer la relación y empieza a enseñarles y a decirles: no solo se trata del alimento físico, sino también del alimento espiritual. Dice: la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que creáis que en Él que Él ha enviado, Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ve al versículo 31, y esta es la señal. Dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús está estableciendo y está enseñando algo y empieza a hacer la relación entre lo que un día fue una realidad para el pueblo de Israel, porque comían del maná, pero ahora lo que sería la realidad para nosotros en este nuevo tiempo, donde no habla de un alimento físico, sino un alimento espiritual. Y dice: y ese alimento espiritual, ese pan de vida soy yo. El Padre así lo deseó, me envió del cielo para darles vida a todos. Hay algo poderoso que produce la palabra en nosotros, y es el primer punto: vida. Su palabra produce vida en nosotros. Es ese alimento que nutre nuestro espíritu. Necesitamos nutrir nuestro espíritu. Necesitamos nutrirnos de su palabra para que adelante nuestro espíritu pueda gobernar nuestra vida por completo. Porque cuando nosotros no estamos siendo gobernados por su espíritu, no tenemos una vida en el espíritu, ¿qué cree que sale a relucir de nosotros? ¿Qué cree que nos gobierna cuando no es el espíritu que nos está gobernando? Nuestra carne, nuestros deseos, todo lo que hay en nuestra alma, todo lo que nuestra alma cree que puede traernos satisfacción, todo lo que nuestra alma de repente está ahí almacenado por alguna u otra razón, deseos que a veces ni siquiera nosotros conocemos, que están ahí en lo profundo y nos empiezan a gobernar, empiezan a hacernos reaccionar, a tener un estilo de vida diferente al que deberíamos de tener. Pero cuando tenemos una vida en el espíritu, cuando somos gobernados por su espíritu, es porque lo estamos nutriendo, porque su palabra está haciéndose vida en nosotros, porque Jesús mismo está haciéndose vida en nosotros.
El problema es cuando cedemos, el problema es cuando nos descuidamos, el problema es cuando pensamos que ya estamos suficientemente llenos de su palabra, que ya no necesito más. Pero la instrucción para el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto fue: salgan todos los días, van a ir por su porción todos los días. Únicamente el día de reposo no lo harán, ahí sí tienen chance de agarrar doble. Pero de ahí todos los demás días van a ir por su porción. Van a ir tempranito por su porción. Ahora la pregunta es: ¿hemos nosotros adoptado esta instrucción? ¿Hemos nosotros puesto en práctica esta instrucción de Dios, porque somos su pueblo, de ir todos los días y nutrirnos por medio de su palabra? ¿En qué postura o en qué perspectiva tenemos a la palabra de Dios? ¿Como un libro que nos aburre? ¿Como un libro que voy a leer antes de dormirme porque me agarra sueño? Viera qué paz la que me da después de leer el libro, esta Biblia. Me da un sueño y me quedo bien dormido, pero eso no es lo que tiene que producir en nosotros. Su palabra produce en nosotros vida, y esa es la diferencia entre todos los libros del mundo versus la palabra de Dios. Pero hay algo poderoso que nosotros tenemos que hacer, y tal vez es allí donde no hemos encontrado el deleite de su palabra, donde su palabra no nos ha nutrido, porque tal vez no hemos seguido los pasos correctos. Entonces su palabra no puede ser un fundamento para nosotros. Tal vez la memorizamos, pero no se hace vida. Tal vez tenemos algún tipo de estudio o conocimiento, pero no significa que ya se haya hecho vida en nosotros. Entonces no puede producir en nosotros lo que tiene que producir. No podemos tener una vida del Espíritu o en el Espíritu, siendo gobernados por el Espíritu, porque no nutrimos al Espíritu. Pero sí nutrimos a la carne. Es que esos ritmos en la música, viera qué bonitos. Estamos nutriendo a la carne. No puedo dejar de estar con mis amigos y tener ese tipo de conversaciones. A veces conversaciones de doble sentido. No tiene nada de malo. Sí tiene todo de malo. Estamos alimentando a la carne. Estamos dándole nutrientes a la carne. Estamos dándole nutrientes al alma. Y entonces el alma nos gobierna. Y pareciera que todo está bien, pero no está bien. Fuimos llamados a tener una vida en el Espíritu. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a nutrir a nuestro espíritu? Hay una instrucción poderosa que Dios le da a Josué, y hoy quiero que podamos hacerla nuestra, y es Josué capítulo 1 y versículo 8. Es más, yo me lo sé desde que tenía como 6 o 7 años, porque estudiamos en un colegio cristiano y ahí nos retaban, y una de las tareas era aprendernos los versículos, y recuerdo muy bien, hasta había una canción que la mi Rebequita nos enseñó para este versículo. Pero ahora que lo podemos ver desde una perspectiva correcta, sé que nos va a edificar mucho, y tal vez ya se lo sabe, pero no lo ha estado poniendo en práctica. Entonces no se va a producir en nosotros lo que Dios quiere producir. ¿No se pregunta por qué tanto tiempo pasamos en la iglesia, tanto que escuchamos los domingos y demás, y nada pasa en nosotros y nada cambia en nosotros? Es porque no nutrimos nuestro espíritu, porque su palabra no se ha convertido en ese fundamento, su palabra no se ha hecho vida en nosotros. Josué 1:8, hay una instrucción que Dios le da a Josué, porque Josué está en esa etapa de transición donde ya no está más Moisés, sino que ahora es Josué el que tiene que seguir con la visión que Dios le dio a Moisés. ¿Se acuerda que hablamos de la visión? ¿Quién podría correr tras la misma visión si no fuera Dios quien le muestra todo lo que tiene que hacer? Qué difícil cubrir el papel de Moisés. Si usted se pone a pensar conmigo, qué difícil dar la talla de lo que Moisés estaba haciendo. Es que fue un hombre de Dios. Claro, se enojó un par de veces, cometió errores como cualquier otro ser humano, pero cubrir la talla, llenar la camisola de lo que Moisés hizo, ahora era el reto para Josué. Aunque Josué era fuerte, aunque Josué también había adoptado de alguna manera la visión celestial del propósito eterno de Dios y podía correr tras la visión, aun cuando la había entendido, necesitaba cubrir eso. ¿Y cómo lo iba a hacer si no era Dios mismo estando con él? Entonces en Josué capítulo 1 hay instrucciones de Dios para Josué específicamente. Vamos a leerlos del versículo 1 para que tengamos el contexto de lo que está sucediendo. En esta transición ya no está Moisés, ahora es Josué el líder. Y dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová,
que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra sobre la cual juré a sus padres que la daría a ellos. 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a ¿qué? Toda la ley. Y ahí empieza su palabra entonces. Solo esfuérzate, y dice cuidar. Solo tienes que cuidarte de algo: hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces Dios le está dando la clave, y esa es la clave que usted y yo debemos adoptar. Como le repito, tal vez ya habíamos leído este versículo, tal vez ya se nos había enseñado de esto, pero no lo hemos puesto en práctica, no hemos tomado el cuidado de hacer todo lo que la ley nos pide. Traduzcamos ley a lo que su palabra nos dice ahora. Versículo 8, y vean lo que dice: nunca se apartará de tu boca, nunca. ¿Qué hablamos todos los días, iglesia? ¿Qué hay en nuestra boca, en nuestro diario vivir? ¿En qué se enfoca nuestra boca? ¿En qué se enfocan nuestros pensamientos? ¿De qué hablamos? Dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y hay una instrucción y dice: sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien, porque estarás fundamentado en la palabra, porque la palabra de Dios, la ley, será esa que te guíe, será esa que te mantenga firme. Josué tenía que enfrentar, aún no habían conquistado, estaban a punto de empezar a conquistar todo, pero si la ley no estaba en su corazón, las cosas no iban a salir correctamente. ¿Por qué? Porque Josué no estaba trabajando para sus intereses personales. Josué estaba trabajando por la visión del propósito eterno de Dios para el pueblo, para nosotros el día de hoy. ¿Está conmigo? El problema es cuando, repitiendo lo que decíamos la semana pasada, el problema es que cuando yo no entiendo qué es la visión del propósito eterno de Dios para mi vida, intento meter mis manos porque pienso que yo estoy gobernando mi vida según mis sueños y lo que yo quisiera hacer en esta tierra. Pero no se trata de eso, se trata de entender que usted y yo cumplimos una función importante en el propósito eterno de Dios. Por lo tanto, estamos trabajando bajo la visión de Dios. Y lo único que nos va a direccionar y guiar hacia el cumplimiento de su propósito será su palabra. Su palabra nos disciplina. Y es así, dice que es cortante como una espada de doble filo y penetra hasta las coyunturas. Eso no es suavecito, eso es algo que confronta, eso es algo que me va a producir algo poderoso en mi corazón. Y esa es la palabra de Dios, pero a veces pretendemos mejor escuchar algo más suavecito, que ahora ya es más light. Pero esto ha permitido o nos ha llevado a que el fundamento se quedara a un lado. Y sin fundamento entonces no tenemos cómo avanzar, nos perdemos, somos débiles, cualquier cosa nos hace flaquear, cualquier cosa nos hace desistir. Ay, hoy no me amanecí con buenas ganas de ir a la iglesia porque está lloviendo. Pero cuando yo entendí la visión de Dios, no importa si llueve, truene o relampaguee, yo me voy a levantar porque tengo una función que cumplir para el reino. No es por mis intereses personales. Josué no estaba trabajando para su familia, Josué estaba trabajando para el reino. Por eso Dios le dice: vas a tener que esforzarte, pero yo voy a estar ahí. Vas a levantarte y vas a correr tras la visión, vas a ir a conquistar, pero yo voy a estar ahí. Pero tu instrucción o tu prioridad tiene que ser mi palabra. Medita en ella de día y de noche. Este ejemplo que quiero darle posiblemente suene un poco
bajo, no sé cómo lo va a tomar, pero usted sabe que las vacas tienen un proceso en su alimentación, ¿verdad? No necesariamente tienen que estar frente al pasto y verlas estar masticando, y lo que pasa es de que su proceso de digestión es constante, es decir, lleva diferentes pasos, según yo son 3. Comen, ¿verdad? Al rato algo produce en su sistema digestivo que regresa a la boca. Quiero explicárselo, creo que todos lo sabemos, pero regresa a la boca y lo vuelve a estar rumiando, ¿verdad? Vuelve a estarlo masticando y sacándole como todos los nutrientes para que se vaya al segundo proceso, luego regresa y va al tercero. Y de esa manera podríamos tal vez nosotros analizar que la palabra de Dios, este poderoso llamado Biblia, que el Señor nos dejó, no es un libro únicamente para estudiar, no es un libro únicamente para adquirir conocimiento, sino es un libro que podemos rumiar, perdone que use esa palabra, pero necesitamos esto. Y esa es la traducción que podríamos obtener de lo que Dios le está diciendo a Josué. Vas a rumiar, es decir, vas a meditar en la palabra. Vas a empezar a sacarle todos los nutrientes, vas a empezar a sacar todo lo que tu espíritu necesita por tenerla en la cabeza. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Puede ser una frase muy trillada, una frase que la sabemos, que está en cuadros, ¿verdad? Que los tenemos colgados en la casa y demás, algunos en el carro y demás. Pero, ¿qué pasa si meditamos en lo que realmente está diciendo? Nada me faltará. ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que se ha manifestado como una necesidad en tu vida? Nada te puede faltar si Jehová es tu pastor. Y si te llegara a faltar, Él te suplirá todo lo que necesitas. Entonces ese pedacito, Jehová es mi pastor, nada me faltará, esas pequeñas palabras que forman esta frase tan poderosa me dan firmeza y entiendo que Cristo está conmigo, que Dios está conmigo como un buen pastor haciendo su trabajo, y que todo lo que yo puedo disfrutar es porque Él está presente y nada me falta. ¿Está alguno triste? ¿Está alguno atribulado? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Necesitas paz? Él te puede dar la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo va entendiendo conmigo, pero es su palabra la que empieza a producir en nosotros. ¿Qué sigue del Salmo 23? Yo sé que todos se lo saben. No me va a decir que no se lo sabe. ¿O quiere leerlo? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares me hará descansar. Me hará descansar. ¿Entiende qué significa descansar? ¿Cuántos han tenido descanso estos últimos días? A veces el afán y todo lo que tenemos que hacer no nos permite descansar. Pero su palabra dice que si Él me está pastoreando, yo voy a tener un tiempo de descanso. ¿Qué más? Confortará mi alma. Va a confortar mi alma. ¿Cuándo necesito confort? ¿Cuando todo está bien? ¿Cuándo necesito confort? Cuando siento que no puedo, cuando mis fuerzas se acabaron, cuando mis recursos se acabaron, cuando mi forma de percibir la vida se está llegando como a un límite. Ahí está el Señor y conforta mi alma. Y no solo se queda ahí, sino que continúa y dice: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y el versículo 4 nos hace sentirnos confiados y seguros. Dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué? No temeré. Pero no porque me siento Superman, no porque siento que puedo conquistar al mundo yo solito, sino porque entiendo que Jehová es mi pastor y Él está ahí conmigo. No se trata de lo que los demás quieran hacer o lo que quisieran hacer en contra de mí. Se trata de a quién tengo yo y cuál es el fundamento que me hace estar firme todo el tiempo. Pero eso es meditar en su palabra. Yo me lo puedo saber de memoria, pero en la meditación yo puedo tener la interpretación correcta. Vuelvo otra vez, no es lo mismo hacer una lectura porque nos metimos a la lectura del año y leer, sí, pues hoy tocó leer Salmo 23 y ahí se queda. No, se trata de meditar, porque en esa meditación el Espíritu Santo hace algo poderoso, y es que nos trae la revelación. En palabras tan sencillas se nos es revelado lo que el Padre nos quería decir para ese día.
A veces Dios te ha querido hablar por medio de su palabra, pero por no meditar no logras entender lo que Dios quería decirte y pasaste el día fatal, pasaste un día sintiéndote debilitado, triste, angustiado, afanado y demás. Pero Dios te quería hablar, pero Dios sí tenía una palabra para ti, pero no meditaste. No pudiste sacar la esencia de lo que estaba ahí para que tu espíritu fuera fortalecido y poder enfrentar lo que tocaba enfrentar ese día. ¿Están conmigo? Meditar en su palabra. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Habrá una palabra más poderosa que esta? No temeré. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La instrucción entonces para Josué es: medita. No solo te lo aprendas como vanas palabras repetitivas, ¿verdad? Como un conocimiento más. Medita, medita. Cuando estés meditando se te va a hacer revelado. Medita de día y de noche. Solo así vas a poder guardar y hacer todo lo que está escrito. Cuando no meditamos en su palabra, no se produce en nosotros vida. Y como no lo entendemos al 100, ¿cómo podríamos seguir una instrucción? Cuando yo no entiendo lo que me están pidiendo, no puedo ejecutarlo. Pero cuando meditamos y su espíritu nos revela lo que Dios nos está hablando y lo que nos está diciendo, entonces podemos guardar y podemos correr y hacer lo que Dios nos está pidiendo. Porque entendimos claramente, porque se nos reveló. Hay un entendimiento que surge por medio de la meditación de su palabra. ¿Cuánto nos hemos perdido por no meditar? ¿Cuánto nos hemos perdido por no disfrutar todos los nutrientes y todo aquello que produce vida en nosotros por medio de su palabra? Pero es más fácil echarle la culpa a alguien más, ¿no? No me quiero enfocar en eso, pero quiero decirle que este es el tiempo en el que el Señor me habló y me dice: voy a reedificar en ustedes este fundamento, y será la palabra. Uno de los pilares, uno de los muros que están reedificando es la palabra de Dios, porque será tan fuerte en ustedes que no van a fluctuar, no van a ser debilitados por nada, sino van a permanecer firmes. Dios quiere una iglesia firme para este tiempo. Si algo produce en nosotros la palabra de Dios, es que nos mantiene despiertos. Pilas, nos tiene atentos. Su palabra nos tiene atentos. Hay mucho que hablar de su palabra, y cuando veo la hora, ya llevo 40 minutos. Tengo mucho que decir. Si es necesario, lo voy a partir en dos, pero número uno, quiero que quede bien claro que su palabra para nosotros es ese alimento que fortalece nuestro espíritu, para que en el tiempo de dificultad nosotros podamos permanecer firmes. Recuerda que el mismo Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, dice la palabra, literalmente. Y estando en el desierto, Jesús no usó palabras fuera de, sino usó la misma palabra de Dios. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Dice: y te afligió. ¿Cree que lo podemos leer desde el 1? Son 3 versículos. Es que así tenemos todo el contexto de lo que está hablando en este espacio específicamente. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Ese mandamiento es su palabra, su ley. Cuidaréis, dice, de poner por obra todo mandamiento que os doy. ¿Para qué? Viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios,
estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón. Si alguna vez usted ha atravesado procesos o desiertos, como le llamamos, aquí hay 3 cosas por las cuales de repente pasamos procesos, y es para afligirnos, para probarnos y para saber lo que hay en nuestro corazón. No es la lección de hoy, pero tómelo ahí y lo anota y lo medita al rato. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Se recuerdan esas palabras? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué estamos leyendo? Deuteronomio 8:3. Y esa frase de no solo de pan vivirá el hombre, ¿a quién se la escuchó? No lo oigo por la mascarilla. ¿Quién dijo esa frase? No solo de pan vivirá el hombre. Jesús mismo, estando en el desierto, cuando tenía hambre y dice, convierte las piedras en pan. Y dentro del discurso, ¿qué mencionó? La palabra, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El mismo Jesús, dándonos el ejemplo más poderoso, que estando en ese tiempo de dificultad o tentación, no usó otra cosa más que su misma palabra. ¿No le suena esto poderoso? Si usted no le emociona, no sé qué le podría emocionar en esta vida de creyente, pero yo no lo había leído antes, se lo confieso. Pero cuando vi que estaba en Deuteronomio, digo, la palabra de Dios estaba siendo mencionada y estaba Dios ahí, y cada una de las cosas está presente. Jesús todo el tiempo tenía la palabra en su boca, y la palabra fue la que lo sostuvo y lo mantuvo en ese momento de tentación, porque qué rico era comer si ya iba un par de días en ayuno. Su cuerpo le estaba pidiendo con ansias comer algo, y claro que sí tenía el poder de convertir las piedras en pan, pero ese no era el objetivo era mantenerse en aquello a lo que había sido enviado en ese momento específico, que era el ayuno. Pero se pudo mantener firme porque la palabra estaba en su boca. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros estamos en tentación? La palabra no está en nuestra boca y cedemos, caemos redonditos, porque no hemos meditado su palabra, porque se nos van los detalles. Y entonces, ¿de qué sirve tanto que escuchamos? ¿De qué sirve tanta escuela de obreros, de discipulados, de liderazgo, si su palabra no va a estar en nosotros? ¿Cuánta razón tenía el Señor cuando empezó a hablarme acerca de esto y a decirme, necesito reedificar en ustedes la palabra, ese fundamento que los va a permitir mantenerse firmes? ¿Se da cuenta de lo que la palabra de Dios es y significa para nosotros? ¿Y por qué la descuidamos tanto? Pablo habla de la palabra, es decir, la espada, y dice que es el único elemento mencionado para atacar. ¿Recuerda Efesios 6 cuando nos está hablando de la armadura de Dios? ¿Quiere que la leamos rapidito? Efesios 6, versículo 10. Versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿cómo? Firmes ante las acechanzas del diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo 12 no pretende darnos miedo o provocar miedo en nosotros. Al contrario, lo que está haciendo es hacernos conscientes de la lucha que tenemos, la lucha real que tenemos. No para atemorizarnos, sino para que podamos entender, y entendidos en ello podamos actuar correctamente. Versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis que resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, y ahí viene, y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios. Con esto yo puedo relacionar y tratar de respaldar la figura de la espada que tenían estos hombres que estaban reconstruyendo, que estaban acarreando cosas, que estaban haciendo todo lo que estaban haciendo. Tenían una espada, la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. ¿Alguien está conmigo? Si algo debemos tener es su palabra. Meditarla, número uno, porque nos va a nutrir, porque nos va a dar la fuerza que necesitamos, porque nos va a hacer que estemos firmes. Nos da la fuerza, la fortaleza que necesitamos. Número dos, porque esa es la espada del Espíritu, porque es la herramienta, es el arma que tenemos para que si el enemigo quiera, cuando el enemigo quiera atacarnos, nosotros podemos defendernos con su palabra. No con mis pensamientos y mi sabiduría o conocimiento, sino con la misma palabra de Dios. El mismo Jesús es nuestro ejemplo. Jesús no se puso a decir cosas de su corazón, habló la palabra. Su palabra nos defiende. Su palabra nos permitirá estar allí, pilas, despiertos, atentos, por lo que la palabra es en nosotros, por lo que la palabra produce en nosotros. Esto me llevaba a pensar, cuando fueron abiertos los ojos del siervo, corríjame por favor, ¿es Elías o Eliseo? Que ve gente de a caballo a lo lejos, Eliseo. Lo que la palabra produce en nosotros es que nos mantenemos despiertos. Y si la palabra está en nosotros, en nuestro corazón, la estamos meditando y está ahí y permanece y la estamos poniendo en práctica, nos permite estar despiertos. Vienen y están atacando y está Eliseo y llega a su siervo y dice, es Giesi, ¿verdad? Hay algo que está sucediendo y no te mueves. No te mueves, pareciera que estás dormido, pero físicamente, en realidad él estaba despierto y dice, no, lo que pasa es de que yo estoy viendo y hay algo más grande de nuestro lado de lo que tú piensas que está sucediendo. Si es cierto, viene un ejército en contra de nosotros, pero más grande es el ejército que yo puedo ver. Pero la palabra le permitía ver eso y estar firme y entender que Dios estaba en ese momento. Así que los ojos fueron abiertos de su siervo y pudo ver lo que estaba sucediendo. Pero la palabra de Dios en nosotros dará esa convicción que para otros va a ser muy loco, pero para nosotros será convicción de que Dios está ahí, porque su palabra lo dice. Otros no lo van a poder ver, pero los que se mantienen firmes en su palabra van a poder ver con claridad. Hay alguien que le dice a Pablo, no vayas a Jerusalén. Allá te esperan azotes, persecución y demás cosas. Si Pablo no hubiera sido entendido en los tiempos, si Pablo no hubiera entendido cuál era su función en el propósito eterno de Dios, posiblemente esta advertencia que le llevaron lo hubiera hecho debilitarse y decir, yo no voy. Dios me libre si me van a matar. Uy, no. Gracias por decírmelo, y meterse en su casa y sentirse atemorizado. Pero por la palabra que estaba en su corazón, que produjo en él convicción, dijo, no importa, yo voy a ir, he de cumplir lo que el Señor me dijo que haga. Y pues te van a matar, te van a hacer de todo, no importa. Obviamente estoy parafraseando. Pero Pablo tenía una convicción. La palabra de Dios produce en nosotros convicción. Muchos no lo van a entender. Muchos no van a entender por qué está tomando decisiones o por qué está haciendo lo que está haciendo, pero su palabra en nosotros nos dará la convicción y vamos a obrar y vamos a hacer todo lo que el Padre nos pida, porque hemos entendido lo que debemos hacer, cómo debemos cumplir, cómo debemos nosotros desempeñar nuestra función en el reino de los cielos. Todavía tengo un par de puntos más para la palabra, pero para no extenderme y que podamos disfrutar de lo que Dios nos quiere enseñar, vamos a hacer una parte 1 y parte 2. Así que hoy será nuestra parte 1. Número 1, cómo su palabra nos alimenta y lo que es para nosotros, cómo nos nutre y cómo la meditación en la palabra nos llevará a algo poderoso que es la transformación de nuestro corazón. Convierte el alma.